Prendemos la chispa entrevistando a EASEC, Espacio de Arte Contemporáneo El Contenedor, una asociación cultural y LGTBI de ámbito local de Azuqueca de Henares, que está en la provincia de Guadalajara, cuya tarea consiste en visibilizar, entre otras cosas, al colectivo LGTBI. Y si queríamos empezar un poco por hablando un poco de pues, el nacimiento de la organización, qué recorrido han tenido, qué evolución, cómo se dio ese proceso. Pues empezamos en el año 2010, o sea, hace 10 años ya. Y empezamos como un colectivo cultural. Yo venía de haber estudiado Bellas Artes, entonces junto con unas compañeras pues formamos este colectivo, que es el nombre que has dicho, Espacio de Arte Contemporáneo, porque era un espacio de arte que se situaba en un contenedor de basura directamente. Entonces invitábamos a artistas a que hicieran intervenciones en ese contenedor. Pues en nuestras cuentas de Facebook, por ejemplo, pues se pueden ver las fotos de aquellas intervenciones, etcétera. Eso fue pues del año 2010 al año 2013, 2014, a lo mejor duró un poquito más, pero en 2013 ya lo que hicimos fue registrarnos como asociación. Seguimos con ese trabajo, pero empezamos a hacer otras actividades por la carencia que detectamos aquí en Azuqueca de Henares y en nuestra zona en realidad, que había cero visibilidad del colectivo LGTBI. Entonces, pues empezamos a funcionar un poco como asociación cultural y LGTBI y hemos mantenido digamos, esa característica de cultural porque al final pues también hacemos proyecciones de películas, charlas, teníamos un club de lectura, etcétera. O sea que utilizamos la cultura un poco como herramienta para visibilizar. Muy bien. Es una buena forma de hacerse visible, ¿no? Sobre todo cuando la cultura es riqueza. Venimos de unos años en los que la cultura ha sido bastante atacada por los recortes y yo creo que es un punto muy fuerte desde la cultura lanzar la visibilización de los colectivos, ¿no? Me parece un punto muy, muy fuerte. Sí, y además Además, llegas a gente que a lo mejor a una proyección de una película puede ir, ¿no? Y después de la proyección siempre hay una charla. Pero a lo mejor a una charla directamente pues no va, ¿no? Entonces como que llegas un poquito también a gente que no iría a ciertas actividades o que le pilla lejos, digamos, ¿no? Y a la vez abrimos la cultura digamos, no masiva al colectivo. Realmente es un tipo de cultura un poco específica sobre temas LGTB, no centrada solo en eso, pero también en eso. claro, y además el tema de el cineforum, ver una película y luego la charla, me imagino también que lo harán o que esas charlas estarán enfocadas pues a la visibilización de las luchas, ¿no? De la alternativa que están llevando. Y una pregunta por curiosidad, ¿el tema de las películas tiene que ver con el colectivo? ¿En qué sentido? Quiero decirte, nosotros, por ejemplo, te lo digo porque es que me ha parecido muy bueno. Hacemos ese tipo de cineforos, proyectamos una película y luego hay un debate. Pero la película siempre gira en torno al debate que va a haber al final. Es temática, Sí, digamos. sí, pues coincidiendo a lo mejor con el Día de la Memoria Trans, el 20 de noviembre, pues proyectamos un documental de temática trans que se llamaba Reinas de Corazones, un documental argentino hace 2 años. El año pasado hicimos un ciclo de cine LGTBI sobre jóvenes, sobre juventud, ¿no? Entonces también, pues, siempre metes a lo mejor, me parece que fueron 4 películas, una de ellas era con Amor Simon, que había tenido como mucha publicidad y todo el mundo la conocía, y otras eran, pues, a lo mejor un documental sobre el asesinato de Matthew Shepard, o otra más tipo documental, ¿no? Entonces, sí, tienen que ver siempre con temática LGTBI, pero bueno, tocando un poco todas las temáticas,
que ese tema LGTBI puede acceder, ¿no? Muy bien. Además comentaban antes que en 2013 empezaron, si no me equivoco, con un programa social que pretendía dar soporte pues, a los jóvenes LGTBI de la comunidad, ¿no? ¿Nos podrían comentar un poco en qué consiste ese programa? Pues esto era un compañero que era psicólogo y era especializado además en temas de acoso infantil y juvenil. Entonces, pues él de manera voluntaria, digamos que a través de la asociación abrimos, ya como asociación, que nos registramos en 2013, abrimos ese servicio de atención a jóvenes LGTBI. Pues jóvenes que tienen problemas en su casa de aceptación o en su grupo de amigos o que tienen problemas en su instituto, ¿no? Que sufren bullying por su orientación sexual o su identidad de género, o que simplemente pues, necesitan hablar porque están descubriendo cosas y quieren conocer a alguien que pueda hablar con ellos, etcétera, ¿no? Entonces, pues abrimos ese servicio y en principio era algo que podían acceder totalmente de manera anónima mediante un correo electrónico. Luego, según se iba cogiendo cierta confianza el psicólogo con esa persona, pues se podía hacer presencial, etcétera. Y bueno, fue una manera un poquito de empezar que también nos basamos en una tutoría LGTBI que había y que hay, pero que lleva ya mucho tiempo en el Instituto Duque de Rivas, en Rivas Vacia, Madrid, que es básicamente eso también, ¿no? Un servicio donde los jóvenes LGTBI de ese instituto concreto pues pueden ir y pueden hablar de igual a igual, ¿no? Y además en unas edades, digamos, complicadas, donde uno pues tiene como más vergüenza, más miedo a afrontar ese tipo de situaciones. Bueno, yo por ejemplo, no, quiero decirte, uno siempre tiene a su entorno más cercano y sí que es más difícil encontrar una organización que preste este apoyo, ¿no? Y creo que es súper importante. Sí, además porque muchas veces piensas o mucha gente te dice, no, esto ya no pasa, esto era antes, ahora los padres son más tolerantes siempre hay, afortunadamente cada vez hay más gente que, que no pone problemas a sus propios hijos o hijas por estos temas, ¿no? Pero sigue pasando y te vienen casos muy duros, ¿no? Y te vienen casos que de verdad esos jóvenes necesitan una ayuda para poder sobrellevar ese momento. Claro, claro, efectivamente. Además, en esta situación de confinamiento, digamos que uno cuando tiene esos momentos de debilidad o de querer afrontar esa situación, pues digamos que eso se ha recrudecido, porque normalmente la vía de escape es pues salir de casa, del lugar donde está esa situación, digamos, chunga. ¿Creen ustedes que esta situación de confinamiento ha empeorado la situación de personas LGTBI o que las ha golpeado más duramente? Por supuesto que sí. Sobre todo porque casi todas las personas LGTBI jóvenes, el entorno más factible para ellos es la calle, son los amigos. Y es lo que les ha faltado. Con lo cual, a pesar de que hay cierto entendimiento con las familias les cuesta mucho más aceptar la diversidad. No es genérico, pero cuesta mucho más. Y sobre todo, el compartir los dos espacios da un poco más de relajación en la relación. Claro, claro. Por eso La decía falta de ella pues, ha llegado incluso a malos tratos, a discusiones, porque la continuidad de convivencia en una relación ya tensa de por sí, pues termina rompiendo. claro. Bueno, la verdad es que es un punto bastante complicado y que efectivamente hace falta ese tipo de apoyo en situaciones tan duras como hemos estado pasando, ¿no? Pero bueno, ya estamos También. desconfinándonos un poco, así que
Y seguro que esas situaciones van un poco desapareciendo. ¿Cómo es hablar de temas LGTBI o ese activismo LGTBI en una provincia como Guadalajara, donde mucha gente vive en locales pequeñas? ¿Y qué diferencia habría con, digamos, activismo en otros lugares? Pues enlazando un poco también con lo anterior, eh, en un sitio como el nuestro, la Guadalajara está, digamos, dividida en dos, ¿no? Una parte es el corredor del Henares, que es la parte que está más cerca de Madrid y es la parte que está más poblada, y luego otra parte es el resto de la provincia, que es una provincia con pueblos de 100 habitantes, ¿no? Entonces, mucha gente, sobre todo mucha gente del corredor del Henares, pero también mucha gente que vive en pueblos, al final hace su vida, digamos, o se hace visible en Madrid, porque trabaja en Madrid, porque estudia en Madrid, o porque al final ya se hace su grupo de amigos LGTBI en Madrid, y durante la semana, si tiene que estar durante la semana en Guadalajara, pues no se hace tan visible, ¿no? Entonces era un poco lo que queríamos cambiar con esta asociación, que la gente hiciera activismo también aquí, porque incluso hay gente que llega a vivir aquí haciendo activismo en Madrid, ¿no? Porque está muy cerca y claro, sientes un poco eso de, ay, ¿cómo me voy a hacer visible en mi pueblo? Mejor en Madrid, que allí como que te diluyes un poco más entre la masa, ¿no? Eso también, con el tema del confinamiento, pues para esa gente que tiene ese alivio de que el fin de semana se va a Madrid con sus amigos, o que va a estudiar cada día a Madrid, etcétera, y que allí se siente como más liberado. Para la gente que durante el confinamiento no ha podido, ha tenido que quedarse en su pueblo, pues eso también es complicado, ¿no? Entonces, bueno, al final hacer un activismo aquí es como decíamos al principio, pues nosotros empezamos porque no había nada. Había una asociación en Guadalajara que hacía una fiesta del orgullo, cuando llegaba el orgullo hacía una fiesta eh, cada año. Empezaron un año antes que nosotros y, y nada más. Entonces, bueno, pues poquito a poco haciendo actividades y tal, pues es importante también que la gente pues vea una bandera, vea una charla, vea, no sé, que digamos que el colectivo LGTBI también se haga presente y también esa gente que está aquí entienda que también hay iguales en su lugar de residencia, ¿no? Que no tiene por qué irse fuera. Además Claro, es que todo esto provoca también al final un exilio definitivo. O sea, tanto va a disfrutar en Madrid, a comunicar, a compartir, al final deja la provincia y se va a Madrid. A Madrid, Barcelona. Y lo que comentabas tú antes de las banderas, cuando pones las banderas en tu casa, ¿no? Sí, También. por ejemplo, yo vivo en un pueblo de 1000 habitantes. Poner una bandera trans en mi ventana significa que mis vecinos preguntan, ¿qué pasa? ¿Por qué hoy? Bueno, pues les tienes que contar de qué es la bandera. Esto es muy didáctico. Tienes que ir continuamente explicando prácticamente los procesos. Yo estoy realizando una transición en un pueblo de 1000 habitantes y desde luego es curiosidad lo que me llega a mí. Lo que me irá por la espalda, pues me imagino que habrá de todo. claro, Muy eso nunca interesante. lo sabremos. Pero Pero bueno, sí por lo que, menos Sí, eso sí, abrimos camino. claro, eso es lo que iba a señalar, que precisamente el hecho de que, por lo que comentaban, ¿no? El exilio del activismo a la gran ciudad, y al final parece que, pues, en los pequeños pueblos o las pequeñas provincias da la sensación de que la gente no se mueve o que no hay luchas sectoriales y sin embargo sí que están. Y es un problema efectivamente de la visibilidad. Tenemos que evitar que los retrógrados continúen haciendo exiliar a la gente. Tenemos que compartir dentro de las localidades y abrirlas. Bueno, Claro, y no sé si conoces el caso de un pueblo que se llama Campillo de Ranas. Es un pueblo de aquí de Guadalajara, tendrá 50 Sí, habitantes o así. Es un pueblo muy bonito que está en la Sierra muy Norte. turístico. Sí. Y entonces
el alcalde de Campillo de Ranas es gay. Y cuando se aprobaron los matrimonios igualitarios, pues él dijo, otros alcaldes como el de Valladolid y demás estaban diciendo que no iban a casar a parejas del mismo sexo. Entonces él dijo que él sí, que quien quisiera casarse que fuera a su pueblo. Entonces, estadísticamente, es el lugar de España en el que más parejas homosexuales se casan. Y es Qué un bueno. pueblo de 50 habitantes. Yo Pues muy recuerdo, bien. hay un periódico aquí provincial que se llama Nueva Alcarria y mi madre lo compraba los viernes. De esto hace, ¿cuándo se aprobaron los matrimonios? ¿En 2005? En 2005. 15 años, ¿no? Pues yo tenía 21 y vivía con mis padres. Entonces mi madre compraba todos los viernes ese periódico. Es un periódico súper conservador que todas las semanas tiene una página del obispado pues, o cosas así. De los matrimonios, sí. Sí, entonces, pues bueno, llegué un viernes a casa y vi el periódico y en la portada estaba la foto de un señor y debajo ponía, el alcalde de Campillo de Ranas se declara gay. Era así, literal. Y no sé, pues es un titular un poco, ya suena un poco como a cómico, ¿no? Porque tampoco sabían ellos a lo mejor cómo contarlo, pero fue noticia que un alcalde de un pueblo dijera que era homosexual y que bienvenida a la gente que quisiera casarse en su pueblo. Claro, y que además seguramente que la gente que, quiero decirte, al final, todo se va adaptando a la evolución de la sociedad o de los movimientos sociales. Entonces, seguro que la gente que agradeció ese gesto por parte de, aunque su público sea más conservador, seguro que hay gente que agradeció ese gesto y que 15 años después ya no tienen la misma visión de lo que está pasando, ¿no? Un poco por lo que decía Rafaela antes, de, bueno, el tema de que la gente se acerca a preguntarte ya es un hecho bueno, y el tema de que tú te pares 5 minutos a explicarle qué es, eso es súper bueno. Sí. Y sobre todo que crea un precedente, porque ya lo colocas en otro nivel de conciencia que antes no tenían, ¿no? Pueden estar de acuerdo o no, pero ya es otro nivel de No, conciencia. también se acercan personas que diciendo que, echando de menos que hayamos llegado tarde. Un poco explicando. Porque han tenido hijos, o hijas, o hijes en las versiones y han tenido que exiliarse. Y esto al final te llama. Claro, claro. Pues vamos a preguntar por el confinamiento, que antes lo hemos nombrado con esas situaciones de la gente LGTBI. ¿Qué tipo de actividad han realizado ustedes durante el confinamiento? Pues básicamente online. O sea, actividades que podíamos haber hecho en mayo o en abril, que teníamos medio preparadas, claro, canceladas, ¿no? Entonces, hemos aprovechado también un poco para revisar los estatutos, hacer algún cambio y ahora pues estamos intentando reactivar un poco al grupo porque, claro, esto cuando se para toda actividad, parar un grupo que al final las asociaciones somos grupos pequeños, ¿no? Que tienes que ir tirando de ello y tal, pues cuesta luego reactivarlo otra vez, ¿no? Entonces ahora estamos preparando las actividades del orgullo y bueno, con eso estamos reactivándolo un poco. Pero durante el confinamiento, pues básicamente hablar entre nosotros. Mantener el contacto Sí, y sujetarnos un poco, claro. acompañarnos también, porque es importante. Bueno, las soledades compartidas son algo menos, aunque sean online. Estar activos Claro, en redes sociales, pues si también hay alguien que necesita siempre Sí, de ti. apoyos. Tenemos mucha gente joven que está en un proceso de cambio de identidad y bueno, acompañarles es muy importante. claro, efectivamente, ya eso es una actividad de mucho valor. Hablabas, Alberto, del tema del orgullo. Este año va a ser un orgullo diferente debido a las condiciones que tenemos ahora por la pandemia. ¿Nos pueden contar un poco cómo se va a realizar en concreto el orgullo este año y si ustedes van a realizar alguna actividad? Pues vamos a hacer actividades online, básicamente. Pues alguna entrevista en redes sociales a alguien relevante o a alguien que nos pueda contar también un poquito, pues digamos, esas luchas interseccionales de las que hablábamos antes, pues tocar diferentes temas, ¿no?
Y luego estamos pensando también intentar hacer algo presencial, pero bueno, estamos ahí con las Como medidas. realmente las fechas van acortándose y cabe la posibilidad de llegar al 28 hacia el 4 con algo más de libertad para generar actos en vivo, pues estamos viendo la posibilidad de incorporar alguno. Pues estamos haciendo un vídeo, ya lo tenemos, ya hemos grabado cada uno su parte, ¿no? Y estamos haciendo un vídeo que lo lanzaremos la semana que viene, la semana ya del 21 al 28, pues haciendo un juego de palabras con eso de la nueva normalidad, ¿no? Ese término que nos han enseñado de la nueva normalidad. Le hemos dado la vuelta y lo hemos llamado la nueva diversidad, que no es nueva, porque la sociedad ya es diversa, pero bueno, también para Remarcar sí, que lo positivo es la diversidad, no la normalidad eso que es, ellos llaman. que la normalidad, bueno, que la gente también se dé cuenta de qué es la normalidad, ¿no? La normalidad al final acaba siendo un término normativo. ¿Quién es normal o qué es normal? Cuando la sociedad, lo normal es la diversidad, ¿no? Lo normal es que seamos todos diferentes y que haya de todo tipo de personas. Sí, porque lo normal siempre está asociado a lo socialmente impuesto, cuando muchas veces las luchas sociales van mucho más por delante que lo socialmente impuesto. Eso Eso es. es. Pues chicos, chicas, chiques, Bien, que nosotros bien. tenemos que ponernos con el lenguaje, porque vamos, es que, Es en fin, importante. claro. Y además nosotros, que es algo que, claro, cuando tú hablas con distintas organizaciones, yo que sé, ecologistas, organizaciones LGTBI, feministas, pues adquieres unos conceptos y una conciencia que antes no tenía y que tienes que tienes que practicarla y llevarla adelante porque ya te lo exige la sociedad. Entonces, La vamos por diversidad ahí. exige nombrarlo y hay que Claro. enriquecer el lenguaje. Y que la diversidad es riqueza. Estoy Sí, súper de acuerdo. Sí. Vamos a acabar con cómo podemos ayudarles. Bueno, pues visibilizando simplemente, o sea, nosotros hacemos ese trabajo que decíamos antes de demostrar que hay algo que existe también, que es esa realidad LGTBI que está fuera de las ciudades, que muchas veces tenemos una imagen del colectivo LGTBI como muy urbanita, ¿no? Pensamos en el colectivo LGTBI y pensamos en las grandes manifestaciones en Madrid, en las grandes asociaciones, y hay asociaciones pequeñas que están en muchísimos sitios y que están haciendo un trabajo de base muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que ya que hablamos de revisar, se trata de eso, de revisarnos todos un poco y no pensar que las preocupaciones que tiene una persona en Madrid o en Barcelona o en una gran ciudad son las mismas que puede tener una persona en otro entorno, ¿no? Que esas personas en otro entorno existen también. Y bueno, entre todos, nosotros, entre diferentes grupos o colectivos, pues darnos visibilidad y darnos voz, ¿no? Y apoyarnos. Por eso, porque al final, a lo mejor con dar visibilidad a algo que alguien está haciendo o con hablar de algo donde no se ha hablado antes, pues ya aprendes una chispa, ya abres un camino y al final se trata de eso, ¿no? De que la gente se pregunte cosas y de que nos preguntemos cosas y nos examinemos a nosotros mismos, ¿no? Se puede resumir en una palabra muy fácil: cotidianizar la diversidad, hacerla continua. Es muy Bueno, buena esa frase. y que nos sigan en redes sociales y que si necesitan algo de nosotros, no solo atendemos o hablamos con gente de nuestro entorno, sino que lo importante también es eso, tejer redes. Entonces, si alguien quiere colaborar con nosotros de cualquier manera, pues ahí estamos también. Pues muy bien, muchas gracias por habernos atendido prendiendo hoy la chispa roja. Por nuestra parte ha sido desde luego un placer y sobre todo pues abrir un campo que hasta ahora está bastante silenciado, como decía al principio, el tema de cómo un sector tan combativo como el LGTBI que se abra paso en la España vaciada nos parecía algo como esto hay que sacarlo adelante y
y la verdad es que muy, muy agradecidos porque nos hayan dado la oportunidad de entrevistarles y de darles visibilidad. Qué bien, pues nada. Gracias a vosotros. Sí, agradecidos nosotros.